Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 8 de enero y hace veintitantos días que no he podido hacer un vídeo y ahora voy a explicar por qué. Lo primero, comentaros que voy a hacer el vídeo en abierto para dar explicaciones a todos los miembros del canal y también a los suscriptores, y las explicaciones son: ¿os acordáis cuando terminamos el año 2023 que estaba resfriado? Bueno, pues 3 días después cojo la gripe, concretamente la gripe A. Me pegó fuerte, pero que muy fuerte. No sé si es que estaba débil, si estaba bajo de defensas, pero pasar un resfriado y a los 3 días coger esta pedazo de gripe, ha sido una gripe pero terrible. Me dio hasta principio de neumonía, ha sido espantoso, no se lo recomiendo a nadie. El que pueda evitar coger la gripe, ya sé que parece una broma, pero si podéis tomar medidas de seguridad para no coger esta gripe, os lo aconsejo, porque ha sido terrible, muy, muy dura. Son normalmente 7 u 8 días con síntomas, pero pasaron 10 días y yo seguía con unos síntomas terribles. Os aviso, con un principio de neumonía que no me permitía ni hablar. Esa ha sido la explicación de por qué tantos días sin vídeos. He visto un montón de comentarios de gente preocupada. Bueno, pues ya estamos de vuelta, no pasa nada. No he podido leeros, no tenía ni siquiera ánimo para coger el móvil. Y os he traído, bueno, pues una retahíla de acciones que están muy, muy interesantes. Y esta misma tarde intentaré leer la mayoría de los comentarios para ir trayendo poco a poco todos los vídeos de las peticiones que habéis hecho durante todos estos días. Así que feliz año y bienvenidos una vez más al canal de Cosas de Bolsa. Vamos a empezar ya. Aquí tenemos la primera, es que no me sale ahora el nombre. A ver, que la pongo. Aquí la tenemos. Louis Vuitton, que no me salía el nombre. Aquí la tenemos, en el mercado parisino. También vamos a ver a Will Green Boots, que es una que está muy muy interesante. Lo vamos a comentar lo que ha pasado con su dividendo, que es algo muy muy llamativo. Pfizer Pharma, que está haciendo movimientos raros. Coca-Cola en el mercado americano, que no ha cambiado absolutamente nada desde la última vez que la hemos traído, exceptuando que ha pasado por la mitad de ese canal horizontal. Vamos a ver también Tesla, que está muy interesante. Vamos a ver Inditex, PharmaMar y, como no, Horizon Genomics, que ahora os comentaré unas cosillas sobre lo que ha pasado con estas acciones. Pero antes de empezar con el vídeo, os recomiendo que suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya y que agradezcáis con un like, que nos viene muy bien a todos. Bueno, vamos a empezar ya con Louis Vuitton. Es una empresa, bueno, pues ya sabéis que tiene un crecimiento muy muy bonito desde los últimos trimestres, los últimos 7 trimestres, con unos beneficios, unos ingresos estupendos. Lo podemos ver directamente en los informes financieros. Nos vamos a los informes y vemos cómo ya desde el primer semestre del 2020 todos los ingresos y todos los márgenes subían espectacularmente. En este último trimestre, primer semestre del 2023, bueno, pues se quedaba un poquito estancado en los ingresos, pero se mantenían muy, pero que muy bien. Fijaros en los beneficios: 16.000 millones de euros en los últimos 12 meses. Espectacular. De ahí este movimiento tan gigantesco que vemos desde el 2020, ¿verdad? Estábamos hablando de cotizar unos 307 euros por acción. Bueno, pues ahora está luchando con los 683, habiendo tocado ya casi los 900 euros por acción, prácticamente triplicar en máximos. Como comentamos ya en su momento, una vez que superaba este máximo de aquí, tenía un retroceso de Fibonacci aceptable. Ya había perdido el 61,8 de Fibonacci, pues tocaba un segundo impulso alcista, donde tocaba los máximos en torno a los 900 euros, y ahora ha venido una corrección muy interesante otra vez hasta el 61,8. Fijaros que estamos incluso un poquito por debajo de ese nivel de Fibonacci, que estaría en torno a los 667 euros. Bueno, pues llegó a cerrar incluso en los 650. ¿Esto qué nos indica? Que hay una muy alta probabilidad en valores normales, estadísticamente normales, de tocar el nivel del 50% de Fibonacci, que está en torno, precio redondo, de 600 euros por acción, aunque en el corto plazo no nos está indicando eso. Estamos viendo máximos crecientes, mínimos crecientes, indicadores relajados, suficientemente relajados como para actuar en un impulso alcista. Así que el que esté dentro desde precios más bajos, 350, 400, 500 euros por acción, bueno, pues yo estaría muy pero que muy tranquilo y no tocaría la acción, porque esto tiene pinta de ir a atacar los máximos de 900 euros por acción. Aunque también es cierto
que tiene pequeños síntomas de poder atacar los 600 euros por acción, donde ese punto es un punto de entrada muy pero que muy bueno. Siempre teniendo en cuenta que se mantenga y se mejoren los fundamentales que hemos visto durante estos últimos 7 semestres desde el 2020. No vaya a ser que en este primer semestre del año, primer trimestre, pues presente unos resultados malos por el motivo X y las caídas se acentúen. Pero por ahora es un no tocar. Vamos con Walgreen Boots. Es una empresa, bastante buena en cuanto a fundamentales. Fijaros que aquí tengo que rastrear la página. Ha presentado unos fundamentales flojos, bastante flojos, pero tenemos unos ingresos muy aceptables con unos márgenes muy pequeñitos, y siempre os he comentado lo mismo. Es una empresa, este tipo de empresas que tienen unos márgenes tan pequeñitos, pues se ven abocados a que en el momento en el que haya cualquier problemilla, la cotización se viene abajo. En cuanto a la deuda, pues veis que es una empresa altamente endeudada, con unos márgenes de free cash flow muy por debajo de esa deuda y con una caja muy pero que muy pequeña comparado con esa deuda. Está altamente endeudada. El esfuerzo por dividendo, ya sé que hay mucha gente que a veces no me cree cuando comento estas cosillas, pero es un exceso terrible y ahora lo vamos a comentar. Bien, a pesar de ser una empresa que que ingresa dinero, a veces hay trimestres buenos, trimestres malos, y ha pagado muchísimo el precio en bolsa, fijaros lo que estamos hablando, con unas subidas estratosféricas hasta la zona de los $72, y ahora está luchando en la zona de los 25. Y como ya comentaba hace bastante tiempo, tampoco es ninguna locura ir a buscar la zona de los 14 con $50 por acción, es decir, perder el 100% del impulso anterior. No es absolutamente ninguna locura, es muy pero que muy probable. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta empresa? Que ha anunciado después de 20 y tantos años subiendo y manteniendo dividendo, pues que el dividendo se reduce a la mitad. Algo que muchas veces os venden en Twitter como algo que no puede pasar, que hay que fijarse en estas empresas que mantienen dividendo. Sí, hay que fijarse en esas empresas que mantienen dividendo, pero cuyo esfuerzo de pago para pagar ese dividendo no sea como en este caso, como le pasa a Walgreen Boots Alliance. No podemos fijarnos simplemente en cuánto paga por dividendo y cuánto tiempo lo lleva pagando. Eso es una locura. Lo que tenemos que fijarnos es en el esfuerzo que hace para pagar ese dividendo. Y esta empresa estaba cantado que lo tendría que reducir sí o sí. También le pasa, por ejemplo, a Income, esa empresa, ¿no? El valor del dólar con una O, muy famosa también en Twitter, por ejemplo, en Facebook, donde mucha gente habla de sus bondades, pero el esfuerzo por pago de dividendo es terriblemente elevado. Y pasará lo mismo, no se puede mantener un dividendo así. ¿Por qué no lo han bajado antes? Porque bajar el dividendo significa perder cotización, y mucha gente que está ahí prefiere, endeudar la empresa hasta que ya no pueda más, y ya pasa dentro de unos cuantos años manteniendo una cotización más o menos estable, cuando yo deshaga mis posiciones, a hacer lo que queráis con la empresa. Estas cosillas suelen pasar, ¿vale? 20 y tantos años subiendo y manteniendo el dividendo hasta que no han podido más por culpa de la deuda. Una deuda gigantesca, terrible. Se tardarían 50, 60, 70 años en pagar la deuda con ese free cash flow. Un ejemplo de, lo que podía haber pasado, que dijimos ya hace unos cuantos trimestres que podía pasar, al final ha sucedido. Y eso que no ha sido una reducción terrible, lo han reducido a la mitad, que es mucho. Pero a veces en este tipo de empresas lo normal es que se suspende indefinidamente el dividendo. Eso sí que caería a la cotización con muchísima fuerza, pero es que no queda más remedio porque las cuentas no salen. Vamos ahora con Faes Farma, después de ese ataque sistemático a la zona de los 2,87 € aproximadamente, donde un precio de compra estupendo era en torno a los 3 euros. Fijaros ese ataque bajista tan terrible, sin sentido, que comentábamos aquí, y lo rápido que ha recuperado. De hecho, se ha vuelto a meter otra vez perdonadme, dentro de la tendencia
de larga duración que pasaba, en estos momentos pasaba por 3,18 €. Ha recuperado muy bien, está atacando la zona ahora de los 3,25 €. Otra vez vuelve a atacar la parte superior de ese gap bajista que está en torno a los 3,26 €, y es muy importante que esta vez lo supere y cierre por la parte superior. No sabemos si va a ser esta semana, la próxima, dentro de 3 meses, porque es una empresa extremadamente lenta, es una cotizada muy lenta, aunque tiene muy buenos fundamentales, tiene un dividendo aceptable, pero es extremadamente lenta. Lo único que os puedo decir es que tiene pinta, por los fundamentales, de ir a atacar los 4,10 € en los próximos trimestres. ¿Cuándo? No lo sabe nadie, incluso no tiene por qué suceder este año. Los fundamentales son muy buenos, el crecimiento es muy bueno y estable, y aún encima, pues bate récord en clientes, en peticiones, con lo cual, pues es una pena que estemos a estos niveles tan bajitos con este movimiento tan lento. Es una empresa que pierde mucho interés en bolsa simplemente por este timing que tiene tan largo, y la verdad que sí, que aburre bastante, pero tiene muy buenos fundamentales. Coca-Cola, comentábamos ya hace algún tiempo que la zona del soporte donde ha tocado por segunda vez, que está en torno a los $52 por acción, incluso se podría comprar un poquito por debajo en algunas ocasiones, como la anterior, que podíamos haber comprado en $51, pero eso es, pues a toro pasado, somos todos listísimos. Yo os decía que si toca la zona de los $52, como tocó una y dos veces, y recupera al día siguiente con una vela verde aceptable, sería momento de jugársela y meter un paquete en Coca-Cola. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Pues nada, lo normal. Ha subido claramente hasta la zona de resistencia del mitad del canal horizontal. Fijaros, estábamos hablando de la zona de los $58. Una vez superada, pues throwback, y otra vez atacar la zona de los $60 por acción. ¿Hay que tocar a la Coca-Cola? No, simplemente, pues a ver más o menos en qué ciclo estamos. Más o menos estamos en esta zona de aquí, aproximadamente. Estamos en esta zona de aquí, incluso podríamos hablar de esta zona de aquí. Pero para eso primero tenemos que atacar la zona superior. Estamos hablando de los $63. Fijaros qué tontería cuando vemos una jugada tan clara como es un ataque a los 52. Entrar 52.50, por ejemplo, si tiene una muy buena vela al día siguiente, entrar con 4.000, 5.000, 6.000 euros, cada uno dentro de sus posibilidades, no mucho más. No merece la pena invertir muchísimo dinero, eso no lo tenemos que sacar de la cabeza. Cuando nosotros nos encontramos con una muy buena empresa, no merece la pena meter 20.000, 30.000, 40.000 euros, como he visto yo en algunas ocasiones, porque lo único que estamos haciendo es exponiéndonos demasiado a un movimiento aleatorio. Tened en cuenta que todo esto es un movimiento aleatorio que depende de muchos factores. Factores externos a la empresa y factores internos a la empresa. Y nadie sabe lo que va a suceder mañana. Simplemente confiamos en unos fundamentales, un buen precio de entrada, con un técnico que nos está diciendo buena zona de compra, y después nos incorporamos, cruzamos los dedos, y en esta vez pues ha salido bien, como en las anteriores, ha salido estupendamente. Muy bien. No merece la pena meter muchísimo dinero. Ya sé que todo el mundo hace cálculos muy fácilmente y dice cuanto más dinero meto, más dinero gano. Pero también lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos es que más dinero pierdes. Y cuanto más dinero vas perdiendo, menos ganas tienes de salir. Porque no es lo mismo ir perdiendo 200, 150 o 100 euros que en una operación perder 3.000, 2.000, 4.000 euros porque hemos invertido 30.000 y luego no salimos y seguimos perdiendo. Apalancamos el dinero, lo dejamos ahí sin producir absolutamente nada, y luego encima vamos viendo cómo va goteando las pérdidas en miles y miles de euros, o en este caso de dólares. Por eso hay que tener mucho cuidado. Siempre pequeñas inversiones donde no superemos pues un 5, un 3 o un 4% del total de nuestra cartera, no mucho más allá, porque nos ponemos en una situación muy peligrosa. Fijaros que bien ha salido esta vez en Coca-Cola, donde ahora ya tenemos un cruce de medias muy interesante, donde la media de 50 va a cruzar a la media de 200 sesiones, la de 20 ya ha cruzado directamente por encima de las 200 sesiones, y la de 200 es la que va un poquito más rezagada, pero tiene pinta de ir a atacar la zona de los $63. Fijaros que hemos comprado a $52.50, posiblemente vendamos en la zona de los 63.50, ¿vale? Aproximadamente estamos hablando
bueno, pues de 11 dólares por acción, en torno a un 25% de un 20% de la inversión, lo cual está muy, pero que muy bien para tratarse de Coca-Cola, una empresa muy grande, donde está, bueno, pues muy bien gestionada, tiene unos buenos fundamentales, pero como en muchas empresas está muy parada. Estamos viendo movimientos de un 20% que lleva mucho tiempo, 2 meses, 3 meses, incluso hasta un año. Está muy bien, pero siempre, ya sabéis, con poco dinero, porque no merece la pena correr más riesgo. Otra que está muy interesante y muy fuerte es Tesla. Fijaros que el movimiento bajista de esa ruptura de la triangulación simétrica que trajimos hace, bueno, pues bastante tiempo, estábamos hablando de la zona de octubre aproximadamente, rompió por la parte inferior, rompió el canal alcista que estaba dejando y esto le da una doble fuerza para ir a buscar el precio objetivo de 169, 170 dólares por acción. Tiene tanta fuerza esta acción a pesar de tener unos resultados que, bueno, decepcionan bastante, aunque sigue ganando mucho dinero, tiene unos buenos ingresos, pero decepciona bastante en cuanto a las estimaciones oportunas. Y fijaros, no ha dado pie a buscar esos 170 dólares por acción. Ahora está en un momento muy interesante porque después de tener un canal, de romper ese canal alcista por la parte inferior, le está haciendo de resistencia, algo muy interesante. Pero además ahora tenemos las medias, fijaros, en una zona muy estrecha con el precio también rondando esa zona y un apoyo a la media de 200 sesiones. Es decir, este precio de aquí, 236, 237 dólares, puede ser una entrada bastante aceptable para ir a atacar la zona de los 270, 265, 270 dólares por acción, lo cual, bueno, pues nos da un beneficio de unos 30, en torno a 23, 25 dólares por acción, que supone entre un 10 y un 12% en movimientos cortos. Estaríamos hablando de en tan solo 2-3 semanas. Es un movimiento muy interesante que habría que analizar en profundidad, pero esto normalmente suele ser acompañado de una subida prolongada en 2-3 semanas para atacar esa zona muy muy interesante. Y esa zona, aunque parezca mentira, nos lleva a precios donde, bueno, pues estábamos en la parte superior de esta triangulación simétrica. Fijaros la fuerza, no solo no ha cumplido el objetivo bajista, que estaría, repito, en 170 dólares, sino que además estaríamos cotizando por encima de las triangulaciones, por encima de la triangulación simétrica. Algo que indica que esta acción, bueno, pues la gente le tiene mucho cariño y tiene mucha estima, por así decirlo, y muestra unos síntomas muy, pero que muy potentes. Fijaros también cómo estamos relajando indicadores en la zona de la media de 200 sesiones, que es muy, muy interesante ese cruce por encima del cero del MAC. Muy, muy interesante. Inditex, ¿qué ha pasado en las últimas semanas? No os fijéis, por favor, en este Fibonacci, que ya sabéis que no se puede marcar un Fibonacci si no hay un retroceso. ¿Cómo digo esto? Bueno, pues si nosotros marcásemos aquí el Fibonacci desde este mínimo, desde este impulso alcista a este máximo de aquí, vemos que la corrección no ha llegado ni siquiera a tocar el primer nivel de Fibonacci. Lógico que es el 61.8, estaríamos hablando de los 29,7 euros por acción, con lo cual esto no es un máximo de Fibonacci. El máximo siguiente pasa lo mismo, y el anterior lo mismo, y el anterior lo mismo, con lo cual simplemente esto está como indicación. Lo puse y lo marqué en torno a los 40 euros por acción como precio lógico de Inditex, no más allá. Estamos hablando de una empresa que con estos precios está superando claramente los 125.000 millones de capitalización. 125.000 millones, que por cierto, no sé si me lo estoy inventando, pero debe andar por esa zona. Permitidme que lo resete y compruebe. Fijaros, con la caída que ha tenido, marca ahora 117.000 millones, con esta pequeña caída que ha tenido de un 10%. Con lo cual, sí, estaría en la zona de los 125.000 millones de capitalización. Es una auténtica salvajada. Sí, ha batido récord en ingresos, ha batido récord en beneficios, va viento en popa. Cada 2-3 trimestres bate récord en beneficios una vez más. Y es fantástica y maravillosa, donde su logística es totalmente envidiable y es un modelo a seguir, pero no se compra a cualquier precio, ni muchísimo menos a 40 euros o a 38 euros por acción. No tiene ningún sentido. Si nosotros, ya no me voy a poner, bueno, pues catastrófico, ¿no? Cuando lo trajimos por la zona de los 18. Si no hemos comprado en la zona de los 25
desde los 25 hasta los 22 euros, ¿por qué vamos a querer comprar ahora en la zona de los 33 para arriba? No tiene absolutamente ninguna lógica. No lo tiene. Entonces, Inditex es una empresa muy buena, con unos fundamentales maravillosos, que compradas a 24, a 25, a 22, incluso a 18 que llegó a estar, es una compra fantástica y maravillosa, donde no hay que dejar escapar esas oportunidades, pero ahora ya no, ahora está muy cara, muy cara. Son 5.000 millones, superando los 5.000 millones de beneficio. Un PER 22 ya nos darían 110.000 millones. Estamos en 117.000. Con lo cual, bueno, con este PER ya no es para nada atractiva. Lo comenté en su día y lo vuelvo a comentar. Superar la zona de los 36 euros por acción es momento de empezar a salir. No el momento de entrar, de salir. Bueno, pues sigue en un canal alcista. Aquí, el haber superado los 36 euros, que fijaros que coincide más o menos con este nivel de Fibonacci, que es totalmente irreal, no os fijéis en estos niveles, pero coincide más o menos con esa zona aquí de los 36 euros. Aquí es cuando hay que poner un take profit con el total o el parcial de las acciones. Que toca 40 euros por acción, pues vendo la mitad. Que sigue subiendo, pues me aguanto. Luego vendo en 46, en 44. Donde sea, nadie sabe hasta dónde va a subir. Lo que sí sabe todo el mundo, que estos precios son muy elevados para Inditex, que no ha habido una corrección interesante en todo este proceso de subida y que luego vendrán pues correcciones muy profundas como vinieron en la parte inferior. Ve esta parte de aquí de los 18 euros por acción. Fijaros dónde tenemos el MAC. Lo tenemos a un mismo nivel que este de aquí de noviembre del 2020, para que os hagáis una idea. Está en una sobrecompra absoluta. Mucha precaución, porque tardará bastante en bajar. Eso es el problema de Inditex también. Podríamos incluso ver un doble rebote con forma de M, como vimos en esta zona de aquí. Bueno, pues esto nos llevaría a niveles muy bajos, incluso visitar por debajo de los 28 euros por acción. Imaginaos todos aquellos que estén comprando en la zona de los 38, bueno, pues verte Inditex, maravillosa empresa con buenos fundamentales, repito una vez más, comprándola a 28, a 26, a 25, a 24, no tiene ningún sentido. Ahora Inditex es un no tocar. Bueno, ¿y qué pasa con Farmamar? Por ahora no ha habido ninguna noticia así, más allá de algunas noticias pequeñitas y poco interesantes. Estamos esperando la aprobación en China. Esperemos que llegue en este enero del 2024. Posiblemente llegue a finales de enero, principios de febrero de este año, lo cual está aquí ya en unas pocas semanas. Y como decíamos en su momento, una vez superado la resistencia del primer gap bajista, que estamos hablando de la zona de los 38,6 y la zona de los 40,40, fijaros cómo se para en esa zona de aquí y cómo esta se la fumó directamente por buenas noticias, va y se para en la zona de la mitad del canal bajista. Otra zona que decíamos que era muy importante porque iba a ser una zona dura de pelear. Se paró 2-3 días en esa zona, lo superó marcando un nuevo máximo hasta la zona de los 43,8 aproximadamente. Bueno, y vuelve otra vez a tontear con la mitad del canal bajista. Esto es un comportamiento totalmente normal y natural, apoyándonos en la media de 20 sesiones, que ya era hora. Fijaros todas las velas que llevamos, exceptuando un día con un toque puntual, no veíamos ningún apoyo en la media de 20 sesiones, lo cual quiere decir que estamos relajando indicadores, que por cierto el MAC lo tenemos en los niveles muy altos. Fijaros que estamos hablando de estar por encima de un punto en el MAC, es muy elevado. Necesitamos relajar indicadores, acercarnos otra vez al cero, manteniendo, bueno, pues un precio pues en la zona de media del canal bajista en las próximas semanas. Posiblemente seguiremos lamiendo la zona de los 41 o 40 euros por acción, esperando noticias. ¿El revulsivo de la aprobación en China va a ser apoteósico? Bueno, pues desde mi punto de vista yo creo que no va a ser tan apoteósico como algunos se lo espera. Será un movimiento más relajado. Iremos incrementando, tendremos un día de muchas noticias donde se incorporará muchísima sangre nueva a la acción. Eso nos podría hacer subir un 10, un 15% en un día, con unos recortes muy importantes al día siguiente, como ya ha pasado en varias ocasiones. Por ejemplo, este de aquí, donde hubo un movimiento alcista impecable con una vela verde maravillosa y luego una corrección profunda donde prácticamente se perdía todo ese movimiento, ¿no? Pues algo así podría pasar en las noticias con la aprobación de China por parte de Cepcelca.
Luego, pues iríamos subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, hasta recuperar, bueno, pues niveles mucho más lógicos. Y a mitad de año, tercer trimestre, finales de este año, bueno, pues ya tendríamos suficientes datos recopilados como para saber algo sobre el camino que lleva Cepelca en Estados Unidos. Y si es posible, bueno, pues su aprobación en Europa, que eso ya estaríamos hablando del 2026. Además, tiene que regularizar muy bien todos los ingresos derivados de John Delis en Estados Unidos, con esos estudios que estamos llevando a cabo, donde hemos recibido, ya sabéis, un pago de 10 millones de dólares por hitos conseguidos. Aquí en Europa ya tenemos otro medicamento que nos está quitando el mercado de John Delis, pero bueno, en Estados Unidos parece que va la cosa bien. Bueno, pues todo lo que es regularizar un poquito las cuentas. A ver si es posible bajar ese nivel de gasto en investigación a medida que vayamos cerrando fase 3. También es cierto que podríamos ir abriendo fases 1 y 2, que son bastante más baratas, digo yo, porque de estos temas yo no sé nada. Son bastante más baratas, supongo, que las fase 3 de los nuevos medicamentos, y bueno, pues ir consiguiendo noticias de cerca que nos lleve a precios bastante más lógicos. ¿Cuáles son esos precios lógicos? Bueno, pues ya sabéis que cualquier precio por debajo de 90 dólares, a mí me parece, perdón, 90 euros, 85 euros, me parece muy, muy lógico para PharmaMar, tal y como está presentando noticias de su medicamento Zepzelca y lo poco que queda ya para su aprobación en Estados Unidos. Bueno, pues cualquier precio por debajo de esos 85-90 euros me parece totalmente ilógico, pero la primera barrera que tenemos que superar son lógicamente los 50 dólares por acción, que coincide con la parte superior del canal bajista, y después estaría la zona de los 66 euros por acción, más o menos esta zona de aquí, donde bueno, pues una vez que se perdió esa zona fue muy 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 fácil para las manos fuertes tirar el precio hasta los 30 euros por acción. Y eso, pues es muy duro de pelear porque son muchísimos y muchísimos meses luchando para que poquito a poco vaya subiendo la cotización. Y luego las correcciones serán pues bastante profundas, lógicamente. Y es ahí cuando hay que aprovechar para incorporarse, el que pueda o el que quiera, incorporarse de nuevo a la acción. Está claro que todo el que haya comprado en la zona de los 30 euros ha comprado de forma excepcional, lleva ya prácticamente un 25, un 30% de beneficio y todavía le queda ciertas subidas. Esperemos que nos vayan acompañando las buenas noticias. Y por último he traído Horizon Genomics, ya que es una empresa que traigo muy a menudo últimamente. Y es que hay que tener muchísimo cuidado con las noticias y lo que publica la propia empresa. Y es que la propia empresa juega el papel del despiste. Sí es cierto que bueno, pues han presentado unos resultados fantásticos y maravillosos de su medicamento, pero es una fase 2, una fase, concretamente si no recuerdo mal, una fase 2B. Y todos aquellos que nos hayamos movido en el mundo de las farmas, en las inversiones, sabemos lo que eso significa. No significa nada. Significa esperar y esperar y esperar y esperar. Y todos estos movimientos alcistas, bueno, pues ya sabéis a lo que conlleva. Lleva un movimiento que luego trae unas caídas profundas. ¿Por qué? Porque aquí hay, bueno, pues mucha gente muy inteligente que se aprovecha de todos estos movimientos para luego salir corriendo. Porque saben perfectamente que esos datos presentados por la propia empresa en un estudio de 2B, pues ahora lo que lleva es pues 1, 2, 3 meses para hablar con las autoridades pertinentes para ver si abro un estudio de fase 3. Y cuando ya tenga el estudio de fase 3, que va a costar un dinerito, como le está costando a PharmaMar, cuesta un dinerito a la empresa, eso significa que durante varios trimestres, posiblemente Horizon Genomics, pues a causa de pagar esos estudios, tenga que ponerse en pérdidas o quedarse prácticamente a cero. Y eso es lo normal en Horizon Genomics. Pero esto conlleva otra cosilla, y es que ese estudio de fase 3 no va a durar 6 meses. Ni siquiera a lo mejor va a durar un año, a lo mejor va a durar 2 años. Y todos aquellos que hemos movido por las farmas sabemos lo que va a pasar después. A lo mejor el regulador le dice, con un estudio de fase 3 no nos basta. Necesitamos un segundo estudio de fase 3. Más dinero y más tiempo. Y todo aquel que se ha movido por las farmas sabe de qué estoy hablando. Con lo cual todos estos movimientos, como os decía en aquel vídeo hace ya unas cuantas semanas, por lo menos 3 o 4 semanas, bueno, pues son totalmente ilógicos. Totalmente ilógicos, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Ya sabéis mi estrategia. De hecho, Horizon Genomics es uno de los valores que más he comprado y vendido durante el 2023. Concretamente han sido 6 veces, para que os hagáis una idea, 6 veces. Y el último ha sido en diciembre de este año.
automáticamente yo tengo alarmas puestas para cuando Horizon Genomics baje de 2 euros y para cuando baje de 1,90 €. Y tenía una compra en automático, que ya no me acordaba de ella, para comprar cuando baja de 1,90 € y recupera rápidamente al final de la sesión el valor, como pasó en esta vela de aquí en roja. Perdió 1,90 €, llegó hasta 1,88 € y a partir de ahí al final de la sesión recuperó. Me suena la alarma, estaba yo hecho polvo allí y dice comprar, ¡pum! Automáticamente, comprar. Tuve la inmensa suerte que en los pocos días, fijaros lo que subió, y hoy pues se me ha ejecutado la salida. Increíblemente, estaba con aperturas en 2,31 € aproximadamente. En 2,36 € se me activa, ya sabéis que lo tengo casi automático, todos estos movimientos de salida. En 2,35 € o 36 se activa ese take profit, deja un margen de seguridad, y en 2,31 €, si no recuerdo mal, se activó vendiendo todas las acciones. Estupendo. Yo en un principio ni me acordaba de ese movimiento, me avisó el móvil por sí solo. Y fijaros lo que ha pasado hoy. Bueno, pues ha habido una recuperación del precio a la baja terrible que nos lleva otra vez a la zona de los 2,10 €. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas semanas? Pues que volveremos otra vez a la misma realidad, que es ir, bueno, pues perdiendo precio hasta perder otra vez la zona de los 2 €. En algún momento todo este movimiento pues llevará a una subida mucho más lógica, de llevarla a los 3 €, 3,5 €, que es una zona lógica si su medicamento para el Alzheimer funciona correctamente. Pero no estamos hablando de dentro de 15 días, ni 20 días, ni 6 meses. Estamos hablando cuando se active el estudio de fase 3, si los reguladores lo activan, por supuesto que sí. Luego tendría que presentar resultados, tendría que haber un estudio, presentar de nuevo los resultados que sean los que el estudio busca y sea acorde, que el regulador lo apruebe o no, que nos haga hacer otra fase 3. Bueno, queda muchísimo tiempo para que eso suceda. Y mientras tanto, pues lo único lógico que estamos hablando de una empresa como esta tan pequeñita, con unos fundamentales tan pobres y tan pequeñitos, es simplemente pues intentar tradearla como si estoy avisando, es directamente pues ver lo que sucede cuando baja de los 2 € y comprar por la zona. Bueno, pues ahí cada uno debería tener pues la vista puesta en la zona de los 2 €, 1,95 €, 1,90 € más o menos. Y luego simplemente un take profit y que nos eche cuando quiera. Te sacas un 10, un 15, un 20% en este movimiento tan ilógico. En este caso ha sido casi 40 céntimos por acción comprando 1,90 €. Oye, pues está muy, pero que muy bien. Es un 20% en tan solo una semana. Han sido 6 días prácticamente, que es algo pues bastante bueno. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas, no más allá de 3.000 € por acción. Pues estamos hablando de una empresa con unos fundamentales muy pobre. Y lo mismo que esto sucede y te puede salir bien 2, 3, 4 veces, también nos podemos encontrar con mañana con que el regulador dice pues que los resultados del estudio de fase 2 no les parece aceptable para hacer un estudio de fase 3 y tienen que hacer otro estudio de fase 2, y entonces haría caer la cotización muy rápidamente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Voy a leer todos los comentarios que me habéis publicado. Me va a llevar un rato bastante largo a anotar las peticiones y preparar el vídeo para mañana. Así que pasar una buena tarde, un saludo a todos, chao.